Antes de empezar, el economista Fausto Ortiz ha dejado una marca significativa en el ámbito económico y ha contribuido el análisis y la comprensión de las finanzas en el Ecuador. Con el tema otra vez al Fondo Monetario Internacional, ¿por qué lo necesitamos? En estos momentos damos paso a su exposición. Sí, y gracias, gracias por la invitación. Saludos cordiales a la gente que está participando, conectada. Vamos a tratar de que esto funcione. Creo que ahí estamos, ¿no? La presentación. Sí, el tema solicitado es un poco entender cuál es el rol del Fondo Monetario, qué es lo que el fondo intenta hacer cada vez que ofrece un programa de financiamiento a los países, y entonces un poco esa es la temática que vamos a tratar de presentar en estos un poco más de 30 minutos, y luego poder atender sus preguntas y respuestas también, ¿no? Y como elemento central, veamos cómo está la economía, cómo va la economía, y uno mira el sector externo, a los datos hasta el mes de abril de cada año. Desde el 2009 y hasta el 2019, uno encontraba una economía que tenía una balanza comercial petrolera, es decir, las exportaciones petroleras superaban a las importaciones petroleras y eran positivas, se ubicaban arriba del eje con valores positivos, y como un espejo se ubicaban abajo el comercio exterior del sector no petrolero, en donde las importaciones no petroleras superaban a las exportaciones no petroleras, y por eso era negativo, ¿no? Y se convertía en un espejo. Lo que me daba el petróleo con saldo positivo me permitía al resto de la economía poder importar lo que más podíamos para el requerimiento y atención de nuestro consumo. Y entonces era una especie de espejo. Pero ¿qué ocurrió en el 2020? Resultó que por la pandemia tuvimos problemas con el petróleo, tuvimos problemas con los quedamos encerrados, no pudimos comprar muchas cosas. Y ustedes ven que en el 2020 aparece ahí un valor positivo también, no solo de la petrolera, sino también de la no petrolera. Es decir, ya no importamos tanto, nos quedamos más bien con exportaciones favorables y mayores que las importaciones no petroleras. Una cosa rara, pero comprensible, pues estábamos encerrados en la casa y no entrábamos a hacer compras a los centros comerciales, y nos cuidamos mucho y estábamos más preocupados por la salud. Pero el año 2021, 2022 y quizás hasta el año actual, ya no se comportó el sector externo como en el pasado. Y miren que el 2024, ahora resulta que tenemos 1.300 millones de dólares de balanza petrolera positiva y 1.000 millones de dólares de balanza no petrolera también positiva. Entonces, eso también va pasando un mensaje de que exportamos más que importamos, pero de alguna forma también porque estamos demandando, consumiendo menos, ¿no? Es una economía que se ha enfriado, que en los últimos tiempos consume menos y nos deja saldo favorable en el tema de comercio exterior. Y siguiendo con el sector externo, acá vemos en esta lámina el tema de las remesas, ¿no? La plata que recibimos de nuestros compatriotas que están en el exterior. El primer trimestre del 2024 se han recibido 1.400 millones de dólares, que es récord en dólares frente al pasado. El año pasado se habían recibido casi 1.200 millones de dólares, y apunta a superar los 5.000 millones de dólares que se recibieron en el 2023. Es decir, hay plata de afuera que nos mandan los migrantes. Eso también es una señal de que como no nos va tan bien aquí adentro, mucha gente sigue prefiriendo salir del país, y aunque sea envían y apoyan a sus familias locales, ¿no? Y eso es una fuente importante de recursos que entran en la economía, pero sobre todo a las familias que reciben aquellos de la plata de la gente que está en el exterior. ¿Dónde nos va mal? En el tema de la inversión extranjera directa, la plata que reciben los negocios en el Ecuador, que usualmente se ha comportado en promedio en los últimos 15 o 20 años como un porcentaje de Producto Interno Bruto que no llega ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto. El promedio es 0.7% del Producto Interno Bruto. El año pasado
el año pasado no llegó ni a 400 millones de dólares, es decir, no llegó ni siquiera a medio punto del Producto Interno Bruto, lo que fue un pésimo año para inversión extranjera directa. Y este año sigue siendo un año bastante malo, son solo 78 millones de dólares que entraron en el primer trimestre de este año, supera en casi más del doble del año pasado, pero es muy por debajo de los años previos, ¿no? Entonces, un poco para irnos dando un contexto, el sector externo positivo, remesas positivas, el sector empresarial complicado al no recibir inversión extranjera. Pasando al tema petrolero, el cuadro de la izquierda, arriba, nos dice la producción petrolera, el promedio diario. En el 2018 producíamos diariamente 532.000 barriles de petróleo. El año pasado, perdón, estos son 12 meses hasta abril. No alcanzo a leer el título por el tapa esto, lo voy a mover un poquito. Son 12 meses, perdón un segundo. Son 12 meses hasta abril de cada año, y que resulta que tenemos una producción petrolera que empezó a repuntar un poquito, pero sigue siendo muy por debajo de lo que hacíamos 4 o 7 años atrás, ¿no? Estamos en 490.000 barriles diarios, y esto era antes de los problemas que tenemos ahora en la zona de Coca-Cola Sinclair, que se ha paralizado la exportación petrolera, la producción petrolera, por los daños en la zona del río Coca, en lo que se llama la erosión regresiva, que está obligando a trazar diferente el oleoducto. ¿Y qué ocurre con los derivados? En la primera línea amarilla tenemos que el consumo del diésel al año, en 12 meses hasta abril de cada año, son casi 1.600 millones de barriles de diésel que se consumen. 6, 7 años atrás se consumían casi 1.400 millones, 1.300 millones. Es decir, ha habido un incremento importante en el consumo del diésel, a pesar de que la economía ha estado de alguna forma medio paralizada de los últimos años. Nos vamos a ir viendo más adelante. Y algo diferente ocurrió con la gasolina super, que de casi 200 millones de dólares, perdón, 200 millones de galones que consumíamos en el año 2018, consumimos ahora 53 millones de galones. Es decir, hay mucho consumo del diésel, de la super, que ya no se hace, que seguramente migró hacia la gasolina Eco País o la Eco, que más o menos son 1.190 millones de galones al año, ¿no? Por eso cuando el gobierno dice aumenté 26 centavos el incremento del precio de la gasolina de Ecopaís, hagamos fácil multiplicación de 25 centavos por 1.200 millones de galones, eso en un año le daría 300 millones de dólares de ingresos al gobierno, que en otro sentido se perderían por el precio inferior al precio internacional. Todavía hay un precio que hay que ir alcanzando. Para ir acabando un poco una especie de diagnóstico, si uno mira acá al mes de junio de cada año, el gráfico de arriba son los ingresos petroleros, perdón, los ingresos petroleros y los impuestos. Entonces vemos que a junio del 2024 tenemos 8.500 millones de dólares de ingresos que van al presupuesto del Estado en forma de impuestos, que después de algún tiempo logró superar lo que hacíamos en el año 2015. Y ha superado lo del 2015 porque ahora está a 3 puntos el IVA y porque hay una autorretención a las empresas grandes. Entonces, si no hubiera ocurrido aquello, hoy día en el 2024 estaríamos recaudando lo mismo o menos impuestos de lo que recaudábamos en el 2015. Y ahí otra vez vuelvo a destacar la palabra el estancamiento, es decir, estamos de alguna forma estancados porque recién estamos superando lo que hacíamos en el 2015. Y si uno mira la gráfica, que es interesante ver la gráfica de arriba de los impuestos, del 2010 al 2015 hay una siempre ascendente, ¿no? Es decir, cada año logramos incrementar los impuestos de 4.191 a 8.058. Nos vino el terremoto, Manabí Esmeralda, sufrieron más, se cae la economía, pero de ahí volvimos a recuperar, ¿no? De 6.780 a 7.742 en esos 6 meses del año. No habíamos llegado a la cifra que alcanzamos en el año 2015. Y ahora en el 2020 viene la pandemia, vuelve a desplomarse la recaudación de impuestos,
y no es tan clara la recuperación como lo fue en el pasado. Y este año 2024, decíamos, ha mejorado porque tenemos esos impuestos puntuales que se han incorporado para tratar de equilibrar los ingresos que puedan cubrir los gastos que tienen un comportamiento distinto. ¿Y cómo están los gastos? ¿No? A la izquierda están los gastos de nómina, arriba a la izquierda, y son siempre ascendentes, ¿no? A excepción del año 2021, que hay un mal registro, todo es siempre ascendente en la nómina, siempre es ascendente los intereses de deuda que están abajo, también en azul. Hay una caída fuerte en el 2021 porque se dejó de pagar por la pandemia una cantidad de impuestos y se redujo importantes valores en los intereses de deuda externa. El cuadro rojo de arriba a la derecha es las transferencias a la seguridad social y también las transferencias al bono de desarrollo humano. Y entonces ahí también de alguna forma es ascendente y con más fuerza del año 2020 en adelante. Y la mala noticia en el tema del gasto es que el gasto que se reduce, el único que se reduce es el gasto capital de inversión. Es decir, hacíamos en 6 meses, en el 2014, 4.800 millones de dólares, y en el 2024 hemos hecho 1.700 millones de dólares. Es decir, todos los gastos avanzan, los corrientes, menos el de capital, que es el que cae, cuando quizás la economía necesitaría más gasto capital y un ajuste en el gasto corriente. Bueno, ese entorno, veamos entonces ya un poco más amplio el escenario. Vemos que del 2008 al 2024, 23 para ubicarlo ahí, datos reales, el déficit fiscal ha sido la tónica a lo largo de estos quizás 15 años. Este es déficit fiscal del sector público no financiero, un poco más amplio que el gobierno central. Y entonces, por ahí, excepto el año 2008 que tuvo superávit, todo el resto de años hasta el 2023 han sido deficitarios, ¿no? Y han habido años muy malos, como el del 16 del terremoto o del 20, el de la pandemia. Y el año pasado también fue un año de déficit fiscal de casi 3,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, andamos con problemas fiscales, el gasto creciente, los impuestos quedados. Ese es un poco el escenario fiscal más el sector externo. Veamos si me aparece ahora sí la lámina que tiene que ver con el tema central de la presentación, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en el año 2020, que es el año de la pandemia, que tuvimos un déficit fiscal de 7% del PIB, el Fondo Monetario ese año le prestó a Ecuador cerca de 7.000 millones de dólares. Es decir, el Fondo Monetario fue el que permitió financiar ese enorme déficit fiscal y también pagarle a otros acreedores que estaban en búsqueda de que se les pague. Entonces, el Fondo Monetario en el 20 fue el que nos dio recursos para que atendamos la crisis que tuvimos en el 2020 y que también podamos pagar algunas deudas que tienen vencimiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos con el Fondo Monetario Internacional? El que plantea el acuerdo con el fondo, y eso es una presentación del Ministerio de Finanzas, es de fortalecer la sostenibilidad fiscal para mientras se protejan los grupos vulnerables, ¿no? De alguna forma dice, tratemos de que no haya tan alto déficit fiscal, pero no restringamos el gasto que hay que darle a los sectores vulnerables, digamos, el bono de desarrollo humano, cuidado, quitemos ese bono, más bien incrementemos alguna parte de aquel bono, ¿no? Cuidar la dolarización y la estabilidad macroeconómica, que no haya mucha inflación, que no haya muchos choques externos, tampoco que el petróleo no nos moleste mucho. Reconstruir las reservas de liquidez, la reserva internacional, que eso sería motivo también en algún momento de una charla especialmente para entender algo más esa reserva internacional, y avanzar en las reformas estructurales para promover un crecimiento sostenible e inclusivo, ¿no? Es decir, hay que hacer algunas reformas, dice el fondo, y dice el Ecuador, para tratar de que haya un crecimiento algo más sostenible. El programa que contempla 4.000 millones de dólares de financiamiento a una tasa del 5% a 10 años plazo con 4 años y medio de gracia. Y los desembolsos son 1.500 millones de dólares en el primer año, 1.250 como aparece ahí, 500, 500 y 250. Pero yo le he agregado una columna al lado que dice cuánto tenemos que pagarle al fondo en esos mismos años que nos presta plata.
Entonces, el año que nos presta 1.500, le tenemos que pagar 404 millones de una deuda vieja. El año que nos presta 1.250, le tenemos que pagar 1.130. El 2026 hay que pagarle 1.053, el 27 hay que pagarle 1.200 millones y el 28 hay que pagarle 1.241 millones. Entonces, de alguna forma es claro que el fondo te dice, mira, está complicado, te voy a prestar plata para que atiendas tu presupuesto del Estado deficitario, pero también te voy a prestar plata para que me puedas pagar. De alguna forma, ese es el mensaje que da el fondo. Y cuando uno hace el gráfico que está arriba a la derecha, dice, mira, si es que no hubiera existido este crédito nuevo de 4.000 millones, los actuales 7.700 millones de dólares en marzo del 2024, allá en el año 2032 ya no habría crédito y en el 2029 sería 1.400 millones de dólares y en el 2028 sería 2.600. Se me hubiera tenido que pagar como unos 5.000 millones de dólares del año 24 hasta el 28. Pero como te voy a dar un financiamiento, te voy a prestar plata, ahora vamos a reperfilar tu deuda y es como que te hubiera dado posibilidad de que mantengas la deuda y te he extendido un periodo de gracia, ¿no? Eso, desde el punto de vista financiero, sirve porque me alivia un poco la presión del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y te evita decir caigo en default, caigo en no pago, y cuando caes en no pago, alguien difícilmente te va a querer prestar plata, peor si es con el organismo que te dio la mano en el año 2020. Y el gobierno dice, mira, aparte de este crédito, y lo salió en la prensa en estos días, te vamos a dar 14.000 millones de dólares adicionales entre varios multilaterales, ¿no? Por ahí te va a prestar plata el Banco Mundial, la CAF, el FLAR te acaba de prestar plata en estos días y cosas más. Y yo hago el gráfico y digo, mira, es cierto, el Banco Mundial te va a prestar 4.100 millones, pero a él vas a tener que pagarle en el periodo de tiempo del 24 al 28, 644. Es decir, el Banco Mundial sí te va a dar plata fresca. No ocurre lo mismo con el BID y con la CAF, que el BID te dice, te voy a prestar, hoy día me debes 8.000 millones, te voy a prestar 3.280 millones, pero me tienes que pagar hasta el 28 la deuda vieja, que son 3.085. Es decir, te presto plata para que me pagues, es decir, para que no te atrases, ¿no? Y lo mismo la CAF te dice, te voy a prestar 2.250 millones de dólares, pero en ese periodo de tiempo me vas a pagar 2.100 millones de dólares, ¿no? Y el FLAR es el único que es plata nueva que no demanda pago de deuda vieja. De alguna forma, otra vez, los organismos multilaterales te dicen, tienes que pagar deuda, no tienes plata, y para evitar que caigas en default, te vuelvo a prestar plata en buenas condiciones y un plazo bastante amplio, decente, ¿no? Con eso en mente, y luego quizás en las preguntas y respuestas vamos a tratar de comentar sobre el fondo y cruzar algunas ideas de lo que ustedes creen que es el fondo y lo que yo creo que es el fondo. Pero veamos un poco las perspectivas que tenemos hacia adelante. Este es el crecimiento económico del país del año 2007 al año 2023. Una economía que por momentos tiene picos, ¿no? El 2008, el 6.6%, que es cuando Correa mete toda la carne en el asador y eleva la inversión pública y la economía se dinamiza. El 2009 vino la crisis americana que quiebran los bancos, y la llamada crisis de Lehman Brothers. El 2011 vuelve la economía a enchufarse porque la inversión pública se va a 10.000 millones de dólares. El 2013 la economía estuvo en una inversión pública de 12.000 millones de dólares. Y de ahí para adelante no logró sostener el crecimiento económico, y esa inversión pública de 12.000, 14.000 millones se cayó hasta el 2016 a 7.000 millones, ¿no? El 17 vuelve a tratar de dar un impulso a la economía, crece 6%, nos cae la pandemia, y el 17 también tiene una reactivación porque fue después del terremoto. Nos cae la pandemia en el 2020, caemos 9% como economía, se recupera en el 2021 la totalidad de la caída de 2020, al menos eso también es por el cambio metodológico de Central, que eso es otra conferencia otro día. Y la economía tuvo la caída en el 2020, mejora en el 2021,
y viene una senda de desaceleración en la parte de un ciclo económico declinante. La economía en el 2022 crece, pero más lenta que en el pasado. Obviamente no puede sostener un crecimiento del 10%, que es consecuencia de la caída brusca de la pandemia. El 23 vuelve a caer el ritmo de la economía y crece a un ritmo más lento. Otra vez, piensen en el ciclo económico, una curva que va hacia abajo, que va a encontrar un punto bajo y después va a rebotar. Y el punto más bajo lo vamos a ver en el 2024. El Fondo Monetario dice, yo creo que Ecuador va a crecer 0.1. El Banco Mundial lo dijo hace algunos meses, pero hoy día lo publicó. Dice, yo creo que Ecuador va a crecer 0.7% de su PIB. Y el Banco Central en el mes de septiembre del año pasado dijo, mira, Ecuador va a crecer 1%. Entonces estamos en ese rango amplio de expectativas, del 0.1 hasta el 1%, ¿no? Yo en mis cuentas de redes sociales, en Twitter, hoy día decía, mira, el primer semestre del año, yo lo veo que Ecuador va a crecer en el 0.8%. Y el segundo semestre va a ser más complicado que el primero, porque hay la amenaza del estiaje y las cortes de luz nuevos en el último trimestre del año, más el proceso electoral que también hace ruido a la economía. Y el Fondo Monetario dice, mira, vas a tener un mal crecimiento, pero después te vas a crecer entre 1.2 y 2.5. Digamos, eso es para llenar la gráfica, porque yo no creo que tengamos un comportamiento estable en el 2,5, sino más parecido al pasado, con estos altibajos, pero mucho más cercano al 1%. ¿Y crecer 1% es bueno para esa economía? La respuesta es no, no es bueno. Pues si la población crece 1,5%, deberíamos estar creciendo mucho más arriba que la población. Pues significa que si la población crece y la economía no crece al mismo ritmo, quiere decir que esa persona nueva que se incorpora a la fuerza productiva no está aportando a la fuerza productiva porque no lo logra hacer. Y eso lo vemos aquí, quizás de las gráficas más duras que me toca presentar, es esta, más complicadas. Uno mira la cifra en el gráfico a la derecha, dice mayo del 2024, cuántas personas empleadas plenas, es decir, que tiene sueldo básico y que tiene 40 horas, hay 2.820.000 empleadas, personas empleadas. Y me voy hacia atrás, a diciembre de 2010, y resulta que habían 2.880.000 personas empleadas. Es decir, exactamente lo mismo. 14 años después, 15 años después, no ha aumentado el número de personas empleadas, lo cual es terrible, ¿verdad? Llegó a estar en 2 millones, en 3,5 millones. No, vino la pandemia, cayó y estamos peleando llegar al nivel prepandemia. Pero lo grave está en los números que están abajo en negro, que te dice, mira, en diciembre de 2010 habían 6.400.000 personas en edad de trabajar, o digamos, la población económicamente activa. Y habían esos 2.880.000 personas empleadas. Pero en el 2024, es decir, 14 años después, hay 2 millones de personas más en edad de trabajar. Y habiendo 2 millones de personas más en edad de trabajar, no aumentamos el empleo. Es más, se ha caído. Eso es terrible porque quiere decir que la gente no logró enchufarse con el empleo formal, se quedó en el desempleo, se quedó en el subempleo y no podemos salir de este estancamiento terrible en el empleo, ¿no? Yo digo en la radio, en el año 86, cuando quizás el 99% o 90% de los que están escuchando la charla no nacía todavía, Félix Cordero en su discurso, en su eslogan presidencial era pan, techo y empleo. Es decir, el empleo ya era un problema hace 40 años en el país, obviamente. Lazo en la campaña presidencial que perdió decía, voy a dar $1 millón, pero voy a dar 1 millón de empleos en mi periodo de gobierno, voy a aumentar. Y Lenín Moreno decía, yo voy a aumentar 250.000 empleos por año, es decir, exactamente lo mismo, pero era otra vez el empleo como elemento central, porque ahí está el problema. Cuando miras los problemas que las encuestadoras te dicen, ¿cuál es el principal problema? El empleo ha sido a lo largo del tiempo el más importante, hoy día quizás ocultado por la inseguridad, ¿no? Pero el empleo es el problema. Y cuando haces el número de cuántas personas están afiliadas a la seguridad social y dices, mira, vamos a ver cuántas personas están afiliadas a la seguridad social,
del sector privado. Entonces, en el sector privado tienes a marzo de este año, abril de este año, 2.207.000 personas empleadas, afiliadas en la Seguridad Social. Y antes de la pandemia, digamos que fuera esto en noviembre o diciembre del 2019, tenías 2.206.000 personas. Es decir, han pasado ya de la pandemia para acá más de 4 años, 5 años casi, y no has incrementado las personas afiliadas a la Seguridad Social. En el sector público ha caído quizás la cifra, ¿no? En enero del 19 eran 660.000, ahora están en 645.000. En conjunto, cuando uno hace el ejercicio sumado, estamos de alguna forma planos, estancados en el crecimiento del empleo, bien sea el que mide el INE o bien sea el número de afiliados a la Seguridad Social que mide el Instituto de la Seguridad Social. Entonces, eso también es una situación complicada porque ahí está el problema que debemos corregir, pero lamentablemente la clase política está en otro patín. ¿Qué pasó en el primer trimestre? Para ir terminando con 3 láminas más. ¿Qué pasó en el primer trimestre de este año? La economía creció 1.2%. En el cuadro de la derecha, el gráfico con rojo, ¿cuál es el sector de la economía que es el más importante y que tiene más peso en la economía? Dice ahí, es el comercio, que pesa 14.8%. Es decir, 15% de la economía es el comercio. Y ese sector que es el mayor, no creció, decreció 0.1%. Entonces, si la economía básicamente es comercio y no crece, difícilmente la economía va a poder ser empujada. El 1.2% al gobierno lo ha sorprendido. Dice, mira, qué bestia, yo no pensaba que iba a llegar al 1.2%, pensamos que iba a ser más bajo. Yo le digo, oye, pero no había que ser muy ingenio para saber que el primer trimestre iba a estar influenciado por un aumento en las ventas del mes de marzo. Porque como ya sabíamos que en abril nos subían del 12 al 15% el IVA, entonces la gente dijo, mira, el televisor que voy a comprarme para la Copa América no lo compro en abril porque está el 15, me lo voy a comprar en marzo con el 12. La computadora para ir a clases me la voy a comprar ahora y no después. Es decir, la gente anticipó el incremento y marzo tiene un incremento importante en ventas y eso también empuja hacia una mejor dato del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. ¿Por qué la economía está estancada? Uno dice, ¿el gobierno hace algo? Y la respuesta es no. El primer semestre de cada año presentado en esta gráfica muestra que en el 2024 fue el peor de los últimos 7 años que están ahí presentados, ¿no? Apenas 169 millones, el peor en dólares de los últimos 7 años y que apenas tiene una ejecución de 15%, que es también la peor ejecución de los últimos años. ¿Cómo la economía va a crecer si no haces obra pública? De alguna forma es lo que te está pasando el mensaje y esto se complementa también con los datos de la producción de cemento. En el primer trimestre del año, la producción de cemento, es una estadística que presenta el Banco Central, cae 10% y en los despachos cae 12%. Entonces, ¿cómo crees que la economía va a dinamizarse si una variable que es utilizada para hacer las casas, para hacer el edificio, para hacer el proyecto, no logra moverse? Entonces, son datos que te van diciendo, mira, hay un problema en la economía porque no estamos vendiendo este producto que es importante y que también es generador de mano de obra, lo que es construcción, y estamos ahí con dificultades. Y en los siguientes meses, abril y mayo, siguen estando con decrecimiento. Es decir, no puedo esperar un segundo trimestre del año que me digan, mejoró la economía, si sigo con los mismos problemas de un sector como el cemento que no crece. Y vas también viendo cómo va el crédito, ¿no? El crédito va en la línea azul, declinante, va creciendo, pero cada vez crece a un ritmo más lento. Las ventas van creciendo, pero cada vez crecen a un ritmo más lento. Hay datos en la economía que te dicen que para el segundo trimestre del año los números no van a ser mejores que el primer trimestre del año, y por eso que el año completo va a terminar quizás entre lo que dice el Banco Mundial 0,7 y lo que dice el Fondo Monetario 0,1. Entonces yo me quedo ahí para poder abrir y poder responder preguntas si hubiera algún tipo de inquietud.
Sí, economista, muchas gracias por su intervención. A continuación, mi compañero Cristian Espinosa le va a ayudar con las preguntas. Muy buenas noches, economista Fausto. De verdad, primeramente agradecerle por la ponencia que usted acaba de dar en estos momentos, no solamente para mí, sino para el resto de los estudiantes que están aquí presentes. Nos es de agrado, pues, recibir estas charlas, sobre todo para complementar, pues, todos los conocimientos adquiridos durante las aulas de clase, ¿no? Entonces, con esto voy a entrar al área de la ronda de preguntas, ¿no? Aquí tengo una primera pregunta del compañero Eric Mera. Esta pregunta va sobre todo dirigida para los estudiantes que recién están empezando pues en los primeros semestres de la carrera. Nos pregunta, ¿cuál es el propósito principal del Fondo Monetario Internacional y de qué manera se distingue de otras instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial, y en términos de sus objetivos, funciones y enfoques en las políticas económicas globales? Tal vez si necesita que le repita la pregunta o está Este, todo claro. vamos a ir viendo, las canas mías no están ahí de gana. Alguna parte me acordaré, otra, no, pero déjame tratar de ubicar también apoyarme con lo que está en la pantalla. Sí, claro, igual si gusta yo le puedo repetir al menos la primera parte de la pregunta. Ya, sí, un poco la primera parte de la pregunta. El Fondo Monetario Internacional está ahí para velar la parte de la estabilidad monetaria. Esa es la lógica del Fondo Monetario Internacional. Evitar que haya problemas monetarios, devaluaciones, inflación. Esa es la principal fin del Fondo Monetario. Y por eso que son muy estrictos, digámoslo así, con en un país que tiene moneda propia, que no crezca mucho el financiamiento del Banco Central, que la emisión monetaria no pueda generarte inflación que después no puedes controlar, y siempre muy restrictivos. Y en la parte fiscal también tratar de velar que no haya déficit fiscal inmanejable que después te vaya a ir complicando la parte monetaria. Eso es el Fondo Monetario, el control de la estabilidad monetaria y cambiaria de los países. Desde 1944, Ecuador es uno de los primeros países que forma parte del Fondo Monetario. El Banco Mundial es un banco para infraestructura, básicamente, ¿no? Uno dice, pienso en el Banco Mundial y es para el proyecto de infraestructura, de aquella carretera, de aquella proyectos de social, de salud, de educación. Y el Banco de Desarrollo, el BID, también tiene que ver con ese tipo de financiamiento para obras de infraestructura a largo plazo, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario es para que controlarte, que no te desbandes en la parte monetaria y darte financiamiento y apoyo para que tengas algo de control, y los otros dos para proyectos de desarrollo a largo plazo. Aquí el tema importante es entender las cosas, ¿no? Yo hago el ejemplo lo pongo, y me pongo yo de ejemplo, digamos. Yo tengo sobrepeso y entonces, ¿por qué? Porque soy desordenado para comer, ¿verdad? Entonces, voy al mi nutricionista y me dice, no comas esto, haz ejercicio y suspende estas azúcares, ¿verdad? Entonces salgo de la consulta con el nutricionista y lo detecto, lo odio, porque me está pidiendo que no haga cosas que me encanta hacer, digamos, ¿no? Entonces, es igual con el Fondo Monetario. O sea, vamos al Fondo Monetario porque estamos enfermos, porque tenemos ingresos que se caen, como vimos en la lámina, porque tenemos gastos en exceso, porque tenemos enormes subsidios, y entonces dice el fondo, oye, mejoran los ingresos, recorta los gastos, elimina los subsidios, que es como la misma receta del nutricionista del paciente. Pero nosotros creemos que el fondo es el causante de los males, y no nos damos cuenta que al final, en nosotros, los países irresponsables, somos los que tenemos que tocar las puertas del fondo porque no hay quien más nos quiera ayudar. No hay, que creo que era la parte final de la pregunta. Si hubiera quien nos quiera ayudar, que nos quiera prestar plata, sin pedirnos nada a cambio, entonces vamos allá. Pero el desorden sería peor, ¿no? Vamos con otra pregunta.
Ok, la siguiente pregunta está escrita por el compañero Joan Sáez Mocha, que dice lo siguiente: ¿qué impacto ha tenido el déficit fiscal en la calidad de los servicios públicos? ¿Y cómo puede el gobierno asegurar la provisión de servicios esenciales en medio de restricciones fiscales? Aquí hay un tema que es difícil vender, ¿no? En los últimos 15 años, el déficit fiscal ha sido en promedio 5.000 millones de dólares, rondeando. Entonces, estamos hablando de 75.000 millones de dólares de déficit fiscal si uno lo acumulara. Y eso, el déficit fiscal, y que ya lo gastamos, ¿verdad? Quiere decir que lo pagamos con deuda, ¿no? Es decir, nos tomamos deuda y con esa deuda pagamos el gasto y pagamos el déficit fiscal. Y la deuda se quedó ahí marcada para recordarnos que en el pasado hemos tenido 75.000 millones de déficit fiscal que se ha venido acumulando en el tiempo. Pero la mitad de ese déficit fiscal, y quizás un poco más, se origina porque no hemos querido enfrentar el problema de los combustibles. El año pasado, los combustibles fueron algo así, subsidio, como unos 3.000 millones de dólares, y el déficit fiscal fue 6.000. Entonces, quiere decir que como no queremos enfrentar el problema de los combustibles, preferimos mirar a otro lado, que haya subsidio de combustibles, que haya déficit fiscal y financiarlo. Entonces, estamos financiando con deuda los subsidios de combustibles. Y cuando financiamos con deuda, esa deuda genera intereses. Y para pagar esos intereses necesitamos aumentar impuestos. Entonces, al final del día, estamos cobrando impuestos a ustedes, ¿verdad? Que quizás no son usuarios beneficiarios de los combustibles, del subsidio de combustibles. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tienen que pagar impuestos a alguien que ni siquiera utilizó el subsidio en la cantidad que corresponde? Entonces, hay un problema ahí grave que de alguna forma algo de la pregunta la respondo de esa manera. El déficit fiscal es cuando gastas más de lo que ingresa. En este caso, buena parte de ese gasto es por combustibles que no te aportan nada. Porque ¿qué te aporta tener el carro ahí prendido y que se desperdicie ese combustible? No es lo mismo que tú digas, es que se gastó plata en hacer esa hidroeléctrica, que mal o bien está funcionando, que tiene otras dificultades, pero mal o bien está funcionando. Entonces, la obra pública que se financia con déficit fiscal y deuda, entonces está bien, pero hay otros gastos que no tienen sentido que sean financiados de esa manera. Claro. La siguiente pregunta está a cargo de la estudiante Karen Jara, la cual nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los principales beneficios y riesgos de solicitar ayuda al Fondo Monetario en tiempos de crisis económica? Vas al fondo cuando estás en crisis, ¿no? No vas al médico cuando estás enfermo, no vas al médico cuando estás sano, porque sería espectacular que puedas ir al médico a hacerte controles para asegurarte que no te enfermes, pero usualmente vas al médico cuando estás enfermo. Entonces, es lo mismo con el Fondo Monetario. Vas al fondo cuando tienes problemas graves para poder pedir plata, para poder soportar aquel problema, y te comprometes, cuando estás complicado, te comprometes a lo que sea. Es como cuando tu enamorada te encuentra en algo medio raro, entonces tú le ofreces a tu enamorada lo que sea por seguir con ella, digamos, ¿no? Entonces, igual el fondo. ¿Qué quieres? Dame la plata. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que subir impuestos? Lo subo. Tengo que... Entonces, no. Entonces, esa posición desesperada, digamos, ¿no? Pero que al final del día terminas no cumpliendo y terminas peor que antes, ¿no? Entonces, por eso es que la gente dice, el Fondo Monetario te obligó a eso y terminaste mal y los programas con el Fondo Monetario no sirven porque vas mal. Pero no es el programa necesariamente, es tu comportamiento el que termina llevándote hacia una mala vida, ¿no? O mala ruta. Claro, y mucho más ahora que en estos últimos años, como está ilustrado en las gráficas, ha sido una tónica siempre el
recurrir a la deuda pública, pudiendo haber otros mecanismos para, pues, subsanar los problemas que existen hoy en día en el país, ¿verdad? Es que si tienes déficit, vas a tener deuda. No hay, no, es que el déficit y deuda es exactamente igual. La deuda financia el déficit. Te endeudas no porque quieres endeudarte, te endeudas porque gastaste más y tienes que pagar ese gasto adicional. El año pasado, lamentablemente, como no tuviste acceso al financiamiento, te le clavaste y te le guindaste a los proveedores, y los atrasos con los proveedores fue 5.000 millones de dólares. El déficit fiscal fue 6.000 y fue 5.000 millones con los proveedores. Entonces es que es terrible, porque si te atrasaste con los proveedores, es peor porque ese proveedor también se atrasó en la cadena de pagos hacia atrás. Y quizás el gobierno se atrasó con la universidad, y quizás el gobierno se atrasó con los municipios, y quizás el gobierno se atrasó con otros, y eso frena la economía. Entonces, no tomamos deuda porque qué bonito que es tomar deuda. No, tomamos deuda porque hay un déficit fiscal. Entonces, ¿cómo corriges aquello? Achicando el tamaño del déficit fiscal. Pero es doloroso porque nos toca subir gasolina, es doloroso porque nos toca subir impuestos, y la gente dice, oye, pero recorta el gasto también. Entonces uno dice, pero sí está bien recortar el gasto. ¿Pero qué hago? ¿Voto profesores en los colegios? Porque es el gasto más importante de educación. ¿Voto médicos en los hospitales? Porque es el otro gasto importante en educación. Y la respuesta es no, por ahí no es. Entonces está bien, de los 10.000 millones de gasto, 8.000 millones son esos prioritarios: salud, educación, seguridad, justicia. Más entonces a los ministerios, que te quedan los otros 2.000. ¿Voto el 10% de la gente? Sí, quizás puede vivir sin el 10% de eso. Y quizás hay que hacerlo. Pero ese 10% de 2.000 millones es 200 millones, que hay que hacerlo, porque seguramente hay algo de grasa, ¿no? En el ejemplo del gordo, algo de grasa de poder hacer. Tienes que ver qué haces. Entonces, pero esos 200 millones no te corrigen los 6.000 millones de déficit, pero al menos es algo adecuado que hay que hacer, y hay que enfrentarlo, ¿no? Ok. Como siguiente pregunta de la compañera Natalie Belduma, ¿cómo puede Ecuador trabajar hacia una economía más sostenible que no dependa de intervenciones externas recurrentes? Sí, cuando uno mira la deuda, y esta sí, te voy a pedir que me la repitas más adelante en la pregunta, pero cuando uno mira la deuda, de los 80.000 millones que tenemos de deuda, 43.000 millones es deuda externa, y lo otro es entre deuda interna y atrasos, ¿no? Entonces, si a mí me dices, ¿qué deuda prefieres como país? ¿Tomar deuda con los gobiernos internacionales, China, o con los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, la CAF, o tomar deuda con los proveedores locales, o tomar deuda con la seguridad social, o tomar deuda con la banca local? Yo digo, yo prefiero la deuda internacional, porque la deuda internacional es plata fresca que viene del exterior. Entonces es liquidez nueva que dinamiza la economía. Porque cuando le quito plata a la seguridad social, para el gobierno, esa seguridad social, que yo he tenido 500 millones de dólares para dar créditos prendarios o quirografarios o hipotecarios, se limita en dar ese crédito porque está financiando el gobierno. Y entonces, yo prefiero que el gobierno haga el esfuerzo de corregir los números de la economía para tener acceso a deuda internacional. Y si estoy desordenado y me toca comprometerme, que creo que es la pregunta, con algún organismo internacional, me tocará hacerlo, porque tengo que ordenarme para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. No sé si crees que estaba la pregunta respondida, y si no me la vuelves a repetir. No sé, ya con todas estas preguntas que le hice al público, nos quedó claro. Y nuevamente yo le reitero las gracias por la buena conferencia que usted nos ha dado a todos nosotros. Espero que podamos tener en algún futuro pues otra oportunidad para tenerlos acá presentes junto a nosotros, y por qué no pensar en tenerlo de manera presencial en la Universidad Técnica de Machala. Muchas gracias, y tal vez si usted quiere finalizar con unas palabras finales.
Sí, un agradecimiento a los directivos que me invitaron. La Universidad de Machala es para mí especial. Algún rato coordinaremos para visitarlos y dar por ahí alguna charla presencial con ustedes y siempre a la orden. Muchas gracias y saludos con todos. A usted, estimado economista. Bueno, en este momento le voy a dar paso a mis compañeros Byron y Samantha. Expresamos nuestros sinceros agradecimientos a todos los asistentes al ciclo de conferencias sobre política, economía, empresa, sociedad y ambiente que se llevó a cabo esta noche. En representación del equipo de investigación liderado por el economista Virgilio Salcedo Muñoz, queremos agradecerles profundamente por su participación en este segundo día. Esperamos que la jornada haya enriquecido sus habilidades con conocimientos complementarios. El doctor Ernesto González, subdecano de la Facultad de Ciencias Empresariales, tendrá el honor de clausurar la segunda noche de conferencias. Doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto dirigirme a ustedes. Primero, les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro señor rector, el doctor Johnny Pérez Rodríguez, nuestro señor decano. Mi agradecimiento profundo siempre a Virgilio, ya nos tiene acostumbrados todos los años a hacer este ciclo de conferencias muy buenos, que vienen bien a la academia, pues de eso se trata básicamente la universidad, de estudiar en aula, pero también de entender el aprendizaje y la experiencia que nos traen, especialmente expositores con trayectoria como la que acabamos de ver del economista o ingeniero Ortiz. Muchas gracias, Virgilio, muchas gracias a ustedes, chicos, que son los protagonistas fundamentales por ser parte de este ciclo de conferencias donde se habla de todo un poco, economía, política, gobernanza, entre otras cosas. Pues le doy por clausurado este segundo día y les deseo siempre éxitos y que Dios los acompañe siempre. Una excelente noche para todos. Pasen bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, de nuevo, pues el día viernes tenemos el último día del ciclo de conferencias. Esperamos contar con tu presencia el último día. Y así también quiero al economista Virgilio. Nos encantaría escuchar sus reflexiones para culminar. Economista. Bueno, muy agradecido con todos los participantes. Esta noche creo que fue una noche bastante especial, de mucho aprendizaje. Tener tres conferencistas de lujo, que pues en realidad no es fácil acceder siempre a ellos, sin embargo, se hicieron todos los esfuerzos para tenerlos aquí. Y creo que la Universidad Técnica de Machala, la carrera de Economía, se vistió de gala en esta noche. De igual manera, gracias al apoyo que siempre nos da nuestra máxima autoridad, el doctor Johnny Pérez, a nuestros vicerrectores, de manera especial al vicerrector de investigación, Lucho Brito, al doctor César Quesada, a nuestra coordinadora, Yelena Vega, a ti, Ernesto, gracias por ese apoyo que siempre nos brindas desde el subdecanato, al grupo élite, a nuestros jóvenes que son quienes están aquí de una u otra forma trabajando como hormiguitas, haciendo posible este evento. De todo corazón, muy agradecido con cada uno de los jóvenes de los diferentes niveles de la carrera que conforman el grupo élite, que está como grupo de apoyo al grupo de investigación GIPESA. Gracias a todos los asistentes en esta noche, pues y un fuerte abrazo y Dios mediante nos vemos el día viernes en la última jornada de este ciclo de conferencias. Muy amables a todos, gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos concluido pues el evento del día de hoy. Tengan bonita noche.